Continuamos en esta tertulia del lunes 7 de julio de 2025. Estamos con Amira Fagundes, Casilda Echeverría, Miguel Bregner y Martín Moraes. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir hoy. El Poder Ejecutivo presentó el jueves pasado los lineamientos para la 11ª ronda de los consejos de salario que se pondrá en marcha en los próximos días. Esta nueva instancia incluirá 185 mesas de negociación y alcanzará a unos 745.000 trabajadores del sector privado. La propuesta oficial incluye un esquema de convenios por 2 años con aumentos salariales semestrales, correctivos anuales por inflación, que en el primer año se harían en base a la inflación subyacente y en el segundo por la inflación real, y una clave: 3 franjas diferenciadas según el nivel de ingreso. Para quienes ganan hasta 38.950 pesos, los aumentos serán del 7% el primer año y de 6,4% el segundo año. En la franja intermedia, la más numerosa, que va hasta los 165.228 pesos, los incrementos serán de 5,9% y 5,2% el segundo año. Y para los sueldos más altos serán de 4,6% y 4,5%. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, subrayó que el foco está puesto en proteger el empleo y mejorar los ingresos más sumergidos. Por su parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, sostuvo que los lineamientos son consistentes con la meta de inflación de 4,5% y con la política macroeconómica del gobierno. Pero al mismo tiempo, estos lineamientos, desde el punto de vista de lo que es la orientación de la política económica del gobierno, también resultan centrales en lo que tiene que ver con la consistencia que estos lineamientos salariales tienen con el resto de las políticas que conforman la política económica del gobierno. En particular me refiero a la política monetaria y la política fiscal. O sea, un elemento central tiene que ver con la consistencia del conjunto de las políticas que conforman la política económica, y allí la política fiscal, la política monetaria y la política de ingresos en general es un elemento. La consistencia entre estas políticas resulta crucial para que el país pueda avanzar sin generar desequilibrios como han sucedido en etapas anteriores, en las cuales inconsistencias entre estas políticas nos llevaron a dificultades en algunas áreas del funcionamiento de la economía. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras reacciones? Desde la Cámara de Comercio y Servicios plantearon dudas sobre cómo se definen los salarios nominales y cómo se aplicarán los correctivos. Y desde el PIT-CNT, aunque valoraron el enfoque diferencial por franjas, advirtieron sobre posibles insuficiencias y reclamaron garantías para que ningún trabajador pierda poder adquisitivo. En paralelo, el Poder Ejecutivo propuso abordar en los nuevos convenios otros temas salariales como igualdad de género, salud mental, no salariales, perdón, debí decir, ¿no? Igualdad de género, salud mental, cuidados y seguridad laboral. ¿Qué evaluación hacen ustedes de estos primeros lineamientos? A ver, ¿quién quiere empezar en este caso? Ninguno, se mira. Dale, Martín, dale. Por respeto, no es por no querer. Arrancamos. A ver, yo celebro una nueva ronda de consejos de salario, me parece súper importante. De hecho, en alguna tertulia pasada, cuando analizábamos los desafíos que iba a tener Yamandu Orsi a la hora de asumir, creo que este año le tocaban 2 muy importantes: la aprobación del presupuesto nacional y la ronda de consejos de salarios, que lleva atado a 750.000 trabajadores aproximadamente, y eso, en la medida en la que lo extrapolás económicamente, te dan números bastante sustanciosos para lo que es la vida económica del país. Pero porque además la negociación depende directamente de algunos otros indicadores macroeconómicos que son del ser de la gestión del Ministerio de Economía. Por ejemplo, acá juega mucho la inflación, por lo menos la proyectada, y eso hace con que sea una cuestión muchísimo más compleja que pasar raya y hacer crecer los salarios al tanto % en función de qué rama de actividad estamos viendo. Cada mesa de negociación es un mundo, y cada mundo en sí mismo tiene otro mundo de
complejidades. Entonces, yo nuevamente celebro que el Estado convoque a la instancia de Consejo de Salarios, como ya es costumbre en nuestro país, y ahora hay que ver cómo se articula, cómo se lleva a cabo. Como primeras impresiones, a mí me parece interesante el enfoque de subdividirlo por franjas de ingreso salarial. ¿Me parece suficiente? No, pero me parece una perspectiva bastante interesante sobre cómo abordar el tema. Primero, porque nos podemos enfocar directamente en los salarios más sumergidos. Segundo, porque le escapas un poco a esa rigidez que te generan solamente las ramas de actividad. Y tercero, porque tenés la posibilidad de huirle un poco a esa lógica en la que terminan negociando los grandes sindicatos y después las empresas más chicas terminan con dificultades para cumplir con las pautas allí acordadas, porque terminan corriendo de atrás siempre, y ahí es donde entra en vigencia el debate por los mecanismos de descuelgue, que a mí me parecen súper vigentes en algunos casos. Entonces, como primera cosa, me pareció interesante el enfoque. Después, si vamos a las franjas, yo creo que hay algo que me rechina. No en la primera franja me parece que está bien, sobre todo porque tiene adentro incluida a esa franja de 500.000 uruguayos que ganan 500.000 pesos. Pero que además se extiende un poco más, llega hasta los 38. Me parece que es una franja bastante generosa y que está bien enfocada. La que me genera como peros es la segunda. La segunda, que va a tener un incremento salarial por encima de la inflación, pero que te pone en una misma bolsa al funcionario administrativo que a su jefe, por ejemplo. Esa, recordemos, va de los 38.950 pesos hasta 165.220. Hay una diferencia. Vos decís que ahí hay heterogeneidades. Hay una diferencia sustancial y me parece que podría haber sido mejor enfocada en un quiebre de dos partes. Si hoy tuviéramos 4, por ejemplo, yo no esto diciéndolo completamente de atrevido, pero me parece que hay una gran diferencia entre los roles, las responsabilidades y las percepciones salariales dentro de esa franja, que te permite tener, en la medida en la que haces un mecanismo más progresivo, una mejor distribución de la cosa. Y lo último es, pese a todas estas buenas valoraciones y algún pequeño reparo, hay como una alarma técnica en todo esto. Entonces, estamos ante la posibilidad en un momento país en el que las cuentas están más o menos en orden, si bien ya lo decíamos en la mesa anterior, capaz que no vamos a crecer como crecimos en aquellos 15 años gloriosos del 2004 para adelante, pero el Uruguay tiene una espalda financiera que le permite proyectar con más o menos seguridad algunos números. Entonces podemos darnos el lujo de recuperar salario, por sobre todo salario que se perdió en los últimos años, porque pandemia, porque guerra, porque sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay la alerta técnica que se me genera, es cuánto los vamos a hacer crecer en cada uno de los rubros, porque recordemos que esta experiencia de suba excesiva del salario la tuvimos en el periodo 2015-2019, y está más que comprobado que en la medida en la que los salarios crecen muchísimo por encima de la producción, perdemos puestos de empleo y generamos informalidad. El resultado en 2015-2019 fue la pérdida de 53.000 puestos de trabajo. Está bien, podemos cuestionarnos si después lo que queremos hacer es crear puestos de trabajo que ganen 25.000 pesos. La respuesta es no, pero ¿qué es peor? ¿Tener esos puestos o no tenerlos? Miguel. A ver, yo creo que primero, a todos aquellos que decían que Juan Castillo era casi que el demonio, y quedó demostrado que Juan Castillo y Gabriel O'Donnell llegaron a una propuesta conjunta de cómo resolver el problema, lo que muestra que el Frente siempre... Sí, recordemos que salieron juntos, ¿no? En la última conferencia del Consejo de Ministros, justamente brindaron la conferencia juntos. Por eso siempre era un demonio que iba a hacer esto, y que Juan Castillo acá, y cuando se lo nombró ministro, todos los miedos. Lo que muestra que siempre en el Frente se discute hasta el cansancio. Pero él también criticaba a O'Donnell, ¿no? ¿Te acordás y O'Donnell criticaba a Juan Castillo, pero finalmente se resuelve. Y yo creo que
digamos, quiero hacer algunas precisiones. Me parece muy importante que pongamos sobre la mesa la necesidad de recuperar salario. Y me parece muy justo que esa recuperación de salario esté escalonada. Punto. O sea, y me parece bien. O sea, si uno mira los números, hay casi 200.000 personas que cobran en el entorno menor de 40.000 pesos, ¿está? Por las cifras que dijeron. El 64% de la gente está entre 40 y 160 y pico mil, que son 400 y pico mil personas también. A mí me parece muy bien. O sea, me cuesta entender por qué hay tanta gente preocupada. Si no es parte de una estrategia de negociación de siempre gritar y no importa lo que pasa. Porque durante los 5 años del gobierno llegamos a un punto, y no quiero discutir si la pandemia o no pandemia, que era bien visto y que había que elogiar que el 1 de marzo de 2025 la gente iba a ganar lo mismo que el 1 de marzo de 2020. Y eso lo tomamos como un mérito. Y hubo mucha gente que ganó bien y que ganó dinero y empresas que crecieron, etcétera. Entonces yo creo que es importante que un gobierno se tome sobre sus espaldas que la gente recupere salario. ¿Tá? Obviamente todo esto es un proceso de negociación largo que va a llevar a... Pero me parece que una vez por todas no se puede seguir pensando de que el ajuste es eso. Y quiero una cosa que decía Martín, la mayoría de los 50.000 puestos de trabajo que se perdieron fueron en la construcción. Y eso fue una mala política del Frente Amplio referente a la vivienda promovida. Uno en el agro también. Pero mínimo. Y eso fue una mala política del Frente en el último gobierno de Tabaré sobre la vivienda promovida que se cayó. Revivió la vivienda promovida, revivieron los 50.000 puestos. Ojalá que las nuevas normas que pongan para la vivienda promovida tengan en cuenta el empleo, tengan en cuenta la inversión y encuentren una solución a la vivienda de bajos recursos. Pero a mí me parece obvio que hay que empezar a hacer una política. Ojalá la inflación quede dentro. Esto tiene sentido si la inflación queda dentro del rango meta. Que en el último dato estaba en 4,6, ¿no? Anual. Por eso, ojalá. Pero me parece una afirmación importante, decir, nosotros vamos a recuperar salario. Y lo vamos a recuperar diferente, el que gana 40, el que gana 80 o el que gana arriba de 160. Perdón, claro, está claramente la inflación está dentro del rango meta porque es hasta 6, pero digo, está en 4,5, casi cerquita del 4,5%, que es el objetivo, ¿no? Que se ha planteado últimamente. No por eso, pero los números están pensados sobre una inflación del 4,5%. Entonces me parece bien. Casilda. Bueno, en primer lugar, yo hace mucho tiempo que digo que sería mejor que los consejos de salarios no fueran, que el resultado de los consejos de salarios no fuera obligatorio para todas las empresas, que hubiera una posibilidad de hacer acuerdos en las empresas y que lo establecido por el Consejo de Salarios fuera subsidiario para el caso de que no hubiera acuerdo. Eso me parecería que modernizaría mucho el derecho laboral en cuanto a que tú podés establecer ciertas mejoras que si no lográs el acuerdo, vas al Consejo de Salarios. Eso primero. Lo segundo, me parece, Miguel, que por algo están las pirámides dentro en temas de sueldos, porque en eso estoy de acuerdo con Martín. Tú tenés determinadas escalas dentro de las empresas que es bueno que se mantengan diferentes, digamos, dentro de lo que es el salario. Yo eso lo comparto. O sea, no comparto que haya un rango tan alto entre 40 y 160 que aumenten con lo mismo. Yo también considero con él que quizás hubiera sido más razonable tener una cuarta escala. Pero sin perjuicio de eso, lo que es muy importante es el tema de la pérdida de empleo. No hay posibilidad de subir el salario, o sea, el salario sí, por supuesto, tiene que ir conjuntamente con el tema de la inflación. Me parece muy importante lo que determinaron en las pautas, que el primer ajuste dentro de los 2 años, o sea, el primer año, es con la inflación subyacente. Eso está bueno, le saca la volatilidad y recién al final del periodo de los 2 años se hace el ajuste con el IPC. Eso me parece fantástico. Pero
y también me gusta de lo que prevén que haya la posibilidad de los descuelgues, la posibilidad de... Así que veo muchas cosas buenas en estas pautas, pero veo algunas como achatar la pirámide de sueldos, que no me parece bueno, y además tenemos que pensar que si no hay un crecimiento económico acorde con las posibilidades de aumento de los sueldos, se pierde empleo. Eso es una ecuación que es así. Entonces, tenemos que apuntar al crecimiento. Y para apuntar al crecimiento, tenemos que pensar en un país atractivo a la inversión. Y para que un país sea atractivo a la inversión, tiene que tener un sistema, por supuesto, la estabilidad, la seguridad, el tema de que los dos partidos dominantes o las dos coaliciones dominantes sepan entenderse y nunca se haga un país nuevo cada vez que se cambie. Todas esas cosas son muy buenas del Uruguay, pero también es cierto que el costo impositivo es muy alto. Entonces, si tú no atraes empresas para que tengan una rentabilidad razonable, no vamos a poder generar empleo. Así que esas son las dos cosas que encuentro que hay que ponerle el ojo. Y en tercer lugar, lo que tú decías, lo que es no salarial, hay que tener cuidado, porque esas licencias adicionales, que desde el punto de vista, si las pienso con el corazón, me parecen estupendas, también tienen un costo, y hay que ver quién establece, quién lleva adelante esos costos, quién sufre esos costos. Y por último, el tema cuando se habla de ingreso, ojo, porque los salarios tienen una composición muy dispar en las distintas empresas, y muchas tienen incluso hasta a veces una antigüedad, criterio con el que no comparto, que tienen hasta el 40 y 45% de la composición del salario es antigüedad. Entonces no es lo mismo aquel que mantiene un sueldo sin componentes, como en muchas empresas, y en otras que tienen componentes que no se les pueden extraer. Si esto fuera sobre salario base, sería más comprensible. Eso es lo que me parece que debió haberse aclarado. Hay quienes plantean, sí, desde la audiencia la misma duda, ¿no? De si estas franjas son exclusivamente para salario base, y creo que es una de las dudas que está planteada últimamente por el PIT-CNT, incluso también, de si esto efectivamente va a comprender el salario base y no ningún otro aspecto que vaya más allá de eso. Mira. Bien, capaz que resaltar un par de cosas, porque cuando escuché la conferencia de prensa, Castillo decía que esta ronda de salarios, esta ronda de consejos salarios, era después de 20 años de recuperar esta medida de negociación que se da el Estado, las empresas y los trabajadores, y que también decía que, 40 años de la recuperación democrática. Esto claramente tiene que ver con un hito en un año también de discusión de la ley presupuestal para el quinquenio, y creo que son cosas y son valores que todas las uruguayas tenemos que defender, ¿no? Pensar en que podamos tener medidas de base, y que después obviamente hay sindicatos que según la fuerza, según la capacidad de movilización, pueden adquirir también beneficios. Eso es importante, pero que todos los uruguayos y uruguayos estemos amparados por el Estado, y que esta sea una herramienta para negociar y para avanzar en un eje que es central para la vida de la inmensa mayoría, que es el salario, porque el salario da la capacidad de compra en este sistema en el que estamos, que tiene que ver con la capacidad de alimentarse, de comprar ropa, de sobrevivir en un mundo tan desigual. Entonces, de educar hijos. Tiene una centralidad para todos quienes vivimos de nuestro salario, que es muy importante. Entonces, avanzar hacia esta recuperación del salario, con estas pautas, que también tiene como una cuestión muy artiguista, me parece, esto de que los salarios más sumergidos van a ser los primeros en ser atendidos, que me parece que da una pauta de también que hay una atención de cómo se distribuye la riqueza en nuestro país, y cómo el gobierno, que también fue parte de sus bases programáticas, y por algo la gente lo eligió para que esté a cargo de esto durante los cinco años. Y me parece que da algunas señales positivas en tanto a salario, y que me parece, en segundo lugar, lo que tiene que ver con no salarial, que tiene que ver con cuidado, salud mental y un montón de cuestiones que
las organizaciones sociales, en general, no solamente el PIT-CNT, vienen poniendo sobre la mesa un conjunto de demandas. Que bueno, trabajar no solamente es ir y cumplir mis 8 horas, sino que hay que generar un marco también para que, por ejemplo, las mujeres con hijos a cargo puedan realmente acceder a los puestos de trabajo mientras tienen a sus gurises solos en la casa. Entonces, ¿cómo no va a haber un sistema nacional de cuidados pensando también en, bueno, sí, creo el puesto de trabajo, pero para que realmente las personas puedan ir a trabajar también tengo que apoyar de otra forma? Entonces, hay un montón también de aristas que se suman, también con el tema de la seguridad laboral, el tema de los cuidados, salud mental, que me parece que fortalecen también esta ronda de consejos de salarios, que bueno, y me parece también importante que lo quieran tomar con velocidad, en el sentido de que en 90 días pueda estar terminada también esta discusión, porque también creo que es importante que los uruguayos obviamente atendamos esto, porque incide en nuestros bolsillos, incide en la mejora de nuestra vida, pero que también después se viene enseguida ahora la discusión presupuestal, que también abarca otro conjunto de cosas que me parece que también hay que atender. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay muchos que van por lados que ustedes ya han planteado, pero Pablo señala, no es buena pauta que... no es muy buena una pauta que divide solo por salarios y no por productividad o ganancia de las empresas. ¿Cómo ven este punto? Tiene algo de lógica. Es interesante sobre... Bueno, voy desde el principio. Primero, con una cosita, una pequeña precisión para responderle a Miguel, y después sigo con lo de la productividad. Yo no creo que sea una especie de victoria que en 2025 las familias ganen como en 2019, de hecho, porque el hogar promedio en Uruguay hoy gana más que en 2019. Y el uruguayo mediano también. Y no, es justo recordar, simplemente me parece una cuestión de justicia, recordar que las pautas salariales y de recuperación salarial para el quinquenio pasado fueron pactadas entre todas las partes, entendiendo el contexto, porque los gobiernos también son eso. Los gobiernos son los gobiernos y la situación que les toca vivir, y es muy poco justo no reconocer que el gobierno pasado pasó también por las 1001, incluyendo dentro de estas 1001 a la peor pandemia que tuvo históricamente nuestro país. Eso como una primera puntualización. Después lo segundo es, estoy como de acuerdo en el enfoque que le da el oyente. Creo que hay una cuestión que es muy mencionada pero poco discutida en nuestro país, que es esa gran discusión sobre la productividad y lo que acarrea la misma, porque yo un poquito lo mencionaba al principio, el crecimiento salarial por encima de la productividad, muy por encima de la productividad, lo único que genera es que se destruyan puestos laborales y se genere informalidad. Y esos son datos que nos tienen que romper los ojos, porque no se destruyen los puestos laborales de los que más ganan. Primero, se destruyen puestos laborales de la construcción, se destruyen en el agro, se destruyen en industria y comercio. Y por sobre todo se destruyen puestos y se genera informalidad en las partes del país más alejadas a donde están las oportunidades, que es en Montevideo y zona metropolitana. Eso es algo que nos tiene que interpelar. Después, si la negociación tiene que ser en base a la productividad de cada una de las empresas, y me parece como complejo de llevar a cabo. Porque hay una cantidad de factores que tienen que ser medibles en ese sentido, que me parece que pueden hacer que la negociación sea demasiado estirada en el tiempo. Eso no es para el Consejo de Salarios, eso es para verlo dentro de cada empresa, claro, que son los premios posibles que se pueden dar por después. No es para el Consejo de Salarios. Yo estoy de acuerdo. Es el mínimo común denominador. Claro, sí. Pero además te puede estirar demasiado la negociación. Estirar la negociación es una mala cosa. Por rama es imposible la productividad. Después dentro de cada... Pero no quiero extenderme. Pues yo quería decir nada más. Bueno, uno, que ya lo acabo de decir, que es lo de la productividad, que me parece fantástico, pero ni siquiera por empresa. Porque por empresa después empiezan a discutir que si invertiste, que si no invertiste. Tiene que ser por sectores pequeños de la productividad. Bueno, pero me parece que es el tema de otro día. Estoy de acuerdo en eso.
pero es difícil de instrumentar y no es para los consejos de salarios. Lo segundo que quiero decir es que el tema de las licencias esas que se promueven y qué sé yo, que son para mi gusto muy difíciles de instrumentar, sí me parece importante tener flexibilidad en el trabajo. La flexibilidad va en contrapartida de la responsabilidad. Si tú sos una persona que, como ella dice, tenés un hijo chico, tenés una mamá viejita, un papá viejito, lo tenés que acompañar al médico, tenés que cuidarlo hoy porque te faltó la cuidadora, no sé qué, para eso es muy útil el sistema del trabajo a distancia. Entonces tú decís, mirá, hoy me tengo que quedar en casa porque no me vino la chica que me cuida a los chicos y me quedo trabajando en casa. Ahora, ¿me quedo y trabajo o me quedo y miro dibujitos con los chicos? Eso es lo difícil de instrumentar. Pero me parece que hemos avanzado en el trabajo a distancia como para colaborar en eso que nosotros pensamos y no necesariamente aplicar licencias preestablecidas, porque tú no sabes cuándo se enferma tu mamá, tú no sabes cuándo te falta no sé quién, tú no sabes el día que tu chico tiene una clase abierta, todo eso no lo podés prever. En cambio, si tú tenés flexibilidad, incluso en el tema de compensar horas, que hoy en día si tú el martes venís 5 horas en vez de 8, el miércoles agregás 3 y son extra. Entonces, claro, las empresas tratan de no dártelo. En cambio, si tú pudieras tener un máximo, ponele, mensual o semanal de horas sin tener que pagar hora extra, eso haría que la gente tuviera mayor flexibilidad. A ver, yo creo que estamos mezclando demasiada cosa. El Uruguay no es todo pymes y tampoco es toda empresa grande, entonces algunas soluciones de pymes tienen que ser un poco diferentes que las soluciones de empresas grandes. En el Uruguay hay muchísimas empresas que compensan horas, muchísimas que no pagan horas extras porque compensan horas, hay muchísimas empresas que tienen mecanismos distintos, o sea que uno tiene que asumir que los directores de las empresas y la gente del sindicato llega a acuerdos dentro del funcionamiento y eso pasa. El Consejo de Salarios en general trata de proteger a los más débiles, donde el nivel del empresariado es a veces modesto del punto de vista de entender cómo son las negociaciones laborales, y a veces el nivel del sindicato es muy fuerte y viceversa, pero gente, lo que tenemos que apostar es que esto se pueda negociar. O sea, yo creo que hay muchos cucos, Casilda, y uno de ellos es vamos a ser un país caro. Somos un país caro por múltiples razones, porque el dólar sigue estando a 40, aunque tengamos inflación, porque una cantidad de trámites. A mí me parece muy bueno que, así como exigimos esto, el gobierno debería simplificar una cantidad de trámites que no sirven para nada y que se le hace hacer a las empresas, y debería además funcionar mucho más en base a declaración jurada. Yo hago un DUA de la aduana, lleno los datos y no tengo que ir al LATU y a la Comaesto y al otro lado. O sea, está, y después cada tanto llegará una inspección a ver si cumple o no cumple la norma. Hay 1000 cosas que habría que hacer. Yo tengo claro que el Ministerio de Economía está trabajando en eso, pero al Uruguay hoy se invierte porque es un país serio, porque es un país que garantiza, porque es un país que funciona, digamos, y porque tenemos socios bastante complicados en la región, por lo cual nos destacamos mucho. O sea, pero para yo, Martín, yo lo que digo es que con referencia al discurso, yo no estoy discutiendo que no se llegó a un acuerdo. Yo lo que digo es que como país nos sentíamos orgullosos de que se llegaba a eso. Y no nos debemos sentir orgullosos si 5 años después estamos igual, porque también no quiero entrar en esta discusión de qué quintiles están mejor y peor que hace 5 años, porque si sacamos en los promedios, como era, se ahogan los petizos, y acá lo que te salvan en ese número que vos decís es el quintil más alto, porque los otros quintiles no llegaron, muchos. ¿Okay? Pero lo que voy es que hay que ponerse como país a entender que los que son dueños de empresas tienen que mejorar el ingreso de sus trabajadores, encontrar fórmulas contra rentabilidad, contra productividad, pero en serio, no estar todo el día, porque Uruguay todo el día llorando. Si ustedes analizan la forma de negociar del Uruguay, la Cámara de Industria está todo el día pidiendo cosas
y el PIT-CNT está todo el día pidiendo cosas y llegan a un acuerdo y al día siguiente vuelven a pedir. No es que el acuerdo dura 3 meses, al día siguiente están pidiendo más. O sea, es un sistema interminable de, o sea, Mira, pero acá, por ejemplo, Eduardo, a propósito de lo que decías de la compensación de horas, dice, debería haber un acuerdo nacional para compensar horas, porque luego vienen los reclamos y los juicios por horas extras. No, Claro, mira, era yo lo que yo te te puedo- iba a decir. pero yo te Hay voy a- muchas empresas que lo hacen, pero el riesgo laboral lo tenés. Perdóname. Era lo que te iba a decir. Yo te iba a decir, No Diego, te quise interrumpir. No, me lo puedes decir, pero hay que cambiar algunas normas, seguro que probablemente haya que cambiar, pero el problema está que hay que defender a los más débiles, porque en las empresas de software, que nadie paga ni una hora extra, nadie haber tenido ni un reclamo de hora extra por las horas compensadas, porque no funciona. ¿Tá? Ahora, claro, en el boliche donde es casi esclavizante el trabajo, hay reglas que están así. ¿Por qué están las reglas tan duras? ¿Porque la gente no entiende? ¿O será porque alguien de las partes no lo cumple? A veces no lo cumplen los trabajadores y denuncian. Pero los tiempos cambian, Miguel. Y como los tiempos cambian, los empresarios tienen que cambiar y los trabajadores tienen que cambiar. Pero ese afán de que el que tiene que cambiar es el trabajador y no la empresa, es complicado porque digamos, ahora con el tema del trabajo remoto en el mundo, ¿saben cuál es la nueva forma de despedir? Que hay que ser presencial. Se vuelve al trabajo presencial y es una forma indirecta de despedir. En Estados Unidos está, porque la eficiencia de trabajar remoto es mucho más baja que para la mayoría de los empleos. Sí, Sobre todo porque cuando la pasa el tiempo, ¿no? contrapartida... Y siguen Claro. Y entonces ahora en Estados Unidos la manera de bajar el personal es decir, ahora vamos todo de vuelta presencial, entonces la gente le renuncia o le pide una indemnización y se va. O sea, yo creo que hay que adaptarse, pero se tiene que adaptar el movimiento de los trabajadores, pero se tienen que adaptar los empresarios. Eso Los estamos de empresarios acuerdo. de las empresas grandes lo tienen todo muy claro. Y hay todas las cosas que nosotros pedimos, sala de lactancia y esto y lo otro. Ahora, La cantidad de salas de lactancias que ni se usan ni nada, porque son reglas generales, por eso yo digo que estas normas de los consejos de salarios podrían ser subsidiarias de los acuerdos de las empresas. Entonces va a haber empresas que no lo van a cumplir, hay que defender a los más débiles, no es lo Pero lógico. Miguel, yo te digo que en caso de no ponerse de acuerdo, debiera ser obligatorio sí las normas emergentes. Pero entonces no hay ningún incentivo para ponerse de acuerdo. No, sí hay. Solo sí. si es mejor que el Consejo de Salario, No, porque si no, no, los incentivos son para Y sí. Pero tú mismo dijiste, es un común denominador, el más bajo el Consejo de Salarios, eso debería ser. Ahora, que tú me digas que se han generado obligaciones dentro de las empresas que no han tenido ningún beneficio para la gente, mirá que eso es verdad. Y ha habido que haber construcciones diferentes y esto, el otro, y después no se usa. Pero esos son trámites que hay que rever. Bueno, por eso te digo. Voy con otro comentario de la audiencia antes de darle la palabra. Mira, a propósito de lo que decía Casilda de a veces de esas otras cuestiones no salariales, por ejemplo, lo de, en este caso menciona Andrés lo de salud mental. Dice, en Uruguay tenemos un fetiche con la presencialidad, que vaya a estudiar y prestamos poca atención a qué pasa adentro, que vaya a trabajar y que esté 8 horas y a eso le llamamos productividad, cuando actualmente el ambiente de trabajo es lo que determina la productividad. Para eso, estar bien es esencial. Licencias, horarios flexibles, todo lo que haga productivo un ambiente. Pero si vamos por exigir y que el trabajador esté atornillado, así vamos con esta cultura. Pero estamos No, de yo lo acuerdo, que iba a entonces. decir, y un poco también dándole razón a quien escribe, está bien que nosotros discutamos la productividad, de cómo hacemos rendir esas horas de trabajo. También hay discusiones en realidad que organizaciones vienen poniendo sobre la mesa, que ha sido principalmente el PIT-CNT en el 1 de mayo, de cómo también ante el avance tecnológico podemos mejorar nuestra productividad trabajando menos horas sin una pérdida salarial. Hay muchas cosas que hoy en día creo que están en discusión en esto de que el mundo del trabajo a nivel global viene cambiando. Y me parece interesante una de las propuestas que hace el PIT-CNT, porque después escuchaba también a lo que decía Abdala,
de que claramente hay una discusión, sí, de que no se pierdan puestos de trabajo, pero a la misma vez, cuando nosotros incrementamos los salarios, sobre todo los salarios más sumergidos, por otro lado, se fortalece la economía interna, el mercado interno, los almacenes, la capacidad de compra. Entonces, también hay un empuje a la economía general de nuestro país. Cuando se aumenta el salario y cuando hay, como decimos siempre, cuando hay plata circulando, se ve que la gente sale, compra, que hay otra dinámica también de incluso del disfrute, del turismo, de poder aprovechar las cosas que ofrece nuestro país, que hoy en día quienes ganan 25.000 pesos no es una opción, claramente. Entonces creo que eso por un lado, pero lo que iba a decir, la propuesta del PIT-CNT de poder generar un diálogo tripartito donde se piense una estrategia nacional de desarrollo, que es algo que se viene poniendo sobre la mesa, en esto de, bueno, cómo pensamos el avance de la ciencia y la tecnología para favorecer cómo desarrollamos nuestro trabajo, para pensar cómo cambiamos la matriz productiva de nuestro país, que es sumamente primarizada. Entonces, ¿qué valor agregado podemos encontrarle ahí? ¿Cómo poder seguir fortaleciendo esto que hoy decíamos de Uruguay en el mundo con un sello también de calidad en los productos alimenticios que ofrece? Entonces, está bien que discutamos productividad y creo que hay algunas propuestas que son interesantes para poder pensar también, bueno, si se dificulta la creación de más puestos de trabajo, bueno, capaz que podemos encontrarle también la vuelta generando estos espacios de diálogo para que nuestro país siga creciendo, que creo que es el objetivo que compartimos entre todos. Casilda Echeverría, Miguel Bregner, Amira Fagundes, Martín Moraes, gracias a los 4, un placer como siempre y nos reencontramos en los próximos días. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Chao.